Hola, bienvenido a este tercer episodio. Tú ya sabes qué onda. El día de hoy tenemos a nuestra compañera Mariela y juntas expondremos un gran tema. Hola a todos los que nos escuchan. Así es, el día de hoy hablaremos de vías metabólicas principales y trastornos asociados. Sin más por presentar, comencemos con tu podcast favorito, Tú ya sabes qué onda. Bueno, pues comenzamos con ¿qué son las vías metabólicas? Bueno, pues son secuencias de reacciones químicas interconectadas que ocurren dentro de las células transformando moléculas iniciales a productos finales. Mariela, ¿podrías darnos algunos datos generales sobre los trastornos asociados? Sí, claro, pues los trastornos asociados con las vías metabólicas son enfermedades genéticas que alteran la capacidad del cuerpo para procesar ciertos nutrientes. Se escucha tan interesante estos temas, será mejor que hablemos más a profundidad de esto. Primero tenemos que saber qué son las vías metabólicas, que estas son rutas bioquímicas secuenciales mediante las cuales las células transforman moléculas para obtener energía o sintetizar compuestos necesarios para su funcionamiento. Estas se dividen en catabólicas, anabólicas y anfibólicas. Tenemos que las anabólicas son rutas reductoras en las que se consume energía, lo que es el ATP, y poder reductor. Estas construyen moléculas complejas a partir de otras más simples, por ejemplo, la síntesis de proteínas. Por otro lado, les hablaré de las rutas catabólicas y anafibólicas. Bueno, las catabólicas son una ruta oxidante en la cual se libera energía y poder reductor y a la vez se sintetiza el ATP. Como anteriormente lo mencioné, estas degradan moléculas complejas para liberar energía. Un claro ejemplo es la glucólisis. Anfibólicas son rutas mixtas, esto quiere decir que son catabólicas y anabólicas. Curioso, ¿no? Es por ello que participan tanto en procesos anabólicos como catabólicos. Por ejemplo, el más claro es el ciclo de Krebs. Hoy vamos a hablar de un tema que suena complicado, pero que es literalmente vital: el metabolismo de los carbohidratos. Y sí, esto incluye la famosa glucólisis. Exacto, porque si alguna vez hemos comido pan, fruta, arroz o alguna rica pasta, nuestro cuerpo está haciendo que trabajar para convertir todo esto en energía. Y ese proceso es con lo que comienza la glucólisis. Amiga, vamos por partes. Primero, ¿qué son los carbohidratos? Son la base de nuestra dieta y se dividen en simples y complejos. Según su estructura química, también se pueden clasificar como monosacáridos, como la glucosa, fructosa y maltosa, y los polisacáridos, que son más grandes y están formados por varias unidades de azúcares. Justo, la glucosa es la estrella de la historia. Es la principal fuente de energía para nuestra célula. Aunque la fructosa y la maltosa también son importantes, primero deben transformarse en glucosa para después ser usadas. Y aquí entra la glucólisis, un proceso que ocurre en el citoplasma de la célula y que no solo necesita oxígeno, aunque también puede funcionar cuando no hay oxígeno. La glucólisis se divide en dos etapas. En la etapa 1 hay una serie de reacciones en las que la glucosa se prepara para ser dividida. Es como calentar motores y se gasta energía. Pero después, en la etapa 2 viene la recompensa. Se produce el ATP. Sí, ATP, la moneda energética de la célula. Vamos con algunas de las reacciones claves. ¿Listos? En la primera reacción, la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato, gracias a una enzima llamada hexoquinasa. Es una reacción irreversible y necesita magnesio como cofactor. Luego, esa glucosa 6-fosfato se transforma en fructuosa 6-fosfato por una enzima que se llama fosfoglucosa isomerasa.
¡Qué nombre tan elegante! Después, esa fructosa 6-fosfato se convierte en fructosa 1,6-bifosfato por la acción de la fosfofructoquinasa, y aquí, otra vez, el magnesio tiene su momento de gloria. Después, esa fructosa 1,6-bifosfato se parte en dos, una molécula de hidroxiacetona fosfato y una de gliceraldehído 3-fosfato. Pero ojo, solo esta última sigue directo en la ruta. La otra se transforma también en gliceraldehído 3-fosfato gracias a la enzima triosafosfato isomerasa. Y comienza la etapa 2, donde esta molécula pasa por una serie de reacciones que van transformando hasta llegar al piruvato, mientras se genera el ATP. Y dependiendo si hay oxígeno o no, ese piruvato puede tomar dos caminos. Si hay oxígeno, entra al ciclo de Krebs y se convierte en acetil-CoA-enzima, produciendo aún más energía, pero si no hay oxígeno, se convierte en lactato. Todo esto se logra gracias a enzimas con nombres como el gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, fosfoglicerato quinasa, enolasa y piruvato quinasa. Y no olvidemos que muchos de estos pasos también necesitan minerales como el magnesio y el calcio. Así que ya lo saben, cada mordisco de comida inicia una cadena de reacciones bioquímicas asombrosas que permiten que pensemos, corramos y estudiemos. Y por si fuera poco, cuando no comemos carbohidratos por un tiempo, por ejemplo durante el sueño o el ayuno, el cuerpo activa otras rutas como la gluconeogénesis y la glucogenólisis para mantener los niveles de glucosa en sangre estables. Eso lo hace gracias a hormonas como el glucagón, que actúan sobre el glucógeno almacenado en el hígado para liberarlo como glucosa. Este tema es genial. Pero, ¿qué pasaría si en el metabolismo falla o hay alguna alteración? Esto es un punto muy importante. Bueno, como el metabolismo falla o se altera, puede haber graves consecuencias y desarrollar trastornos como la diabetes mellitus tipo 1 o 2, en donde la insulina es deficiente y las células son resistentes a ella, causando hiperglucemia y como consiguiente habrá un daño vascular, renal, ocular y neurológico. Qué interesante es la bioquímica, pero ahora vamos a hablar de algo que todos consumimos, amamos y a veces tememos: las grasas o lípidos, y sobre el metabolismo de estos. Exacto, los lípidos son más que solo esa parte del menú que muchos evitan. Son como una fuente energética muy poderosa, aporta 9 kilocalorías por gramo, más del doble de los carbohidratos o las proteínas. Pero ojo, eso no significa que sean nuestros enemigos, son esenciales para muchas funciones, forman parte de las membranas celulares, participan en la producción de hormonas y así, también son una reserva energética clave. Pero como todo en la vida, el exceso tiene consecuencias. Cuando consumimos demasiadas grasas o también demasiados carbohidratos y proteínas, el cuerpo convierte ese exceso en acetilcoenzima A, que es el punto de partida para la síntesis de ácidos grasos. Y esos ácidos grasos junto con el glicerol pueden formar triacilgliceroles. ¿Qué hacen esos? Pues se almacenan como grasa en el cuerpo, nuestra pancita, vaya. Tal cual, y cuando necesitamos energía, estos trigliceroles se degradan por un proceso que se llama beta-oxidación. Esta ruta consta de 5 pasos claves. Primero se forma el doble enlace trans con los carbonos alfa y beta, gracias a una enzima llamada acil-CoA-enzima deshidrogenasa. Después, ese doble enlace se hidrata con la enzima enión CoA hidratasa, formando 3L-hidroxiacil-CoA. Luego, una nueva oxidación convierte a ese grupo hidroxilo en un grupo cetona. Y finalmente, la llamada tiólisis separa la molécula cetoacil para formar más acetil-CoA-enzima. Y se preguntarán, ¿qué pasa con todo ese acetilcoenzima A? Pues puede seguir 3 caminos. Primero, entrar al ciclo de Krebs, generar dióxido de carbono y agua. En segundo lugar, convertirse en colesterol y esteroides. Y finalmente, en el hígado,
formar cuerpos cetónicos, especialmente durante el ayuno. Eso suena súper útil. Ahora viene la parte menos amable, cuando estas rutas se alteran y saturan y aparecen problemas como lo puede ser la obesidad, la resistencia a la insulina o el síndrome metabólico. Es aquí donde entra la nutrición. Por eso los nutriólogos recomiendan que las grasas no superen el 25 al 30% del total de calorías diarias. No es por capricho, sino por ciencia. Conocer estas rutas metabólicas nos permite entender cómo se desarrollan estas enfermedades y sobre todo cómo prevenirlas o controlarlas con una dieta equilibrada. Así es, amiga, las grasas no son malas, solo hay que aprender a usarlas bien, pues como todo en la vida. Siento que nos falta aún otro metabolismo, pero no recuerdo cuál es. Sí, toca hablar de un tema que es más complejo de lo que parece, el metabolismo de las proteínas. Exacto, todos sabemos que las proteínas son importantes, pero ¿sabías que están hechas principalmente para darte energía? Pero, ¿qué son las proteínas? Las proteínas son moléculas enormes, formadas por cadenas de cientos de aminoácidos. Son esenciales para el crecimiento, la estructura y el mantenimiento de nuestros tejidos. O sea, cuando comes pollos o legumbres, estás metiendo en tu cuerpo los ladrillos que luego son usados para construir y reparar cosas como los músculos, enzimas y hormonas. Exacto, y aunque cada gramo de proteína puede aportar 4 kilocalorías, su función principal no es energética. Pero, ojo, si no hay carbohidratos ni grasas disponibles, el cuerpo dice, bueno, pues usaré proteínas. ¿Y cómo se metabolizan? Bueno, a este proceso se le llama proteólisis. En las proteínas se rompen y liberan aminoácidos que después se transforman por transaminación y desaminación. En la transaminación, el cuerpo promueve grupos aminos de una molécula a otra. Luego, en la desaminación, se elimina este grupo amino como urea, que se excreta en la orina, y lo que queda es un esqueleto de carbono. ¿Y qué pasa con ese esqueleto? Pues hay 3 caminos posibles. Se puede oxidar en el ciclo de ácido cítrico o puede usarse para fabricar glucosa mediante glucogénesis o formar cuerpos cetónicos. O sea que las proteínas son como todo terreno. Si hace falta, se adaptan, pueden transformarse para sostener al cuerpo. Aminoácidos esenciales versus no esenciales. Hilary, te tengo una pregunta rápida. ¿Todos los aminoácidos los fabrica el cuerpo? Buena pregunta. La respuesta es no. Existen los aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede sintetizar, así que deben venir sí o sí a la dieta. Y también están los no esenciales, que el cuerpo sí puede fabricar para su cuenta. Pero cuidado, los dos tipos son fundamentales para vivir. Como no todo es color de rosa, hay trastornos relacionados con el metabolismo de proteínas. Uno de los más conocidos es la fenilcetonuria. Es una condición genética en la que el cuerpo no puede descomponer la fenilalanina, un aminoácido esencial. Si se acumula puede causar daño neurológico severo. Así es. Por eso a los recién nacidos se les hace una prueba para detectarla a tiempo. Si se identifica, se puede manejar con una dieta especial baja en fenilalanina. Así que ya saben, las proteínas no solo son para ponerse fuertes, son estructuras vitales, herramientas químicas y hasta combustible de emergencia para nuestro cuerpo. Bueno, pues hoy aprendimos muchas cosas nuevas y otras las reforzamos. Por supuesto, aprendimos cosas nuevas, por eso es tan importante interesarnos en temas como estos y así entender cómo funciona nuestro organismo, no solo para pasar el examen, sino para cuidar nuestra salud. Así que ya saben, coman bien, muévanse, escuchen a su cuerpo y sobre todo sigan aprendiendo, porque entender tu metabolismo es entenderte a ti. Nos vemos en otro episodio de tu podcast favorito, Tú ya sabes qué onda.